Mi Gym en Casa, episodio 14. Bienvenidos al podcast de Mi Gym en Casa, el programa donde hablaremos de todos aquellos ejercicios que puedes hacer en tu propia casa y sin apenas material. Ya sabéis, de calistenia y de todo lo que tiene que ver con este mundillo. Ya hemos hablado de gimnasia deportiva, ya hemos hablado también de street workout. Bueno, también tocamos temas que tienen que ver con la carrera minimalista, con correr descalzo, entrenamiento en circuitos, entrenamientos HIIT, ya sabéis. Y también hablamos de alimentación, de comida real, de la dieta paleo. Pero ya sabéis, siempre buscando respaldo científico, sin dogmas y con sentido común. Bueno, antes de pasar a la entrevista, agradeceros las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gusta en iVoox. De verdad os lo agradezco porque ayudáis a que el podcast tenga más visibilidad y a que esto siga creciendo. Mira, gracias en concreto a Tulongi, a Guslan Giar, a Fran Alcoy por vuestras valoraciones de 5 estrellas y bueno, también a los que me habéis dejado también feedback diciendo que se escuchaba un poco mal y que tal, oye, que hace falta un poquito de currarse un poquito la realización un poco del podcast. Bueno, lleváis razón. Esto, bueno, cada vez voy mejorando poco a poco, voy teniendo más experiencia, bueno, y sobre todo que lo habréis notado desde el último episodio que al comprar un micrófono específico para esto, pues se oye un poquito mejor. Entonces, bueno, que sepáis que me llega y que intento mejorar las cosas. Y bueno, por último recordaros que si queréis preguntar alguna cosa, comentar algo o lo que sea, os responderé encantado desde el apartado contactar de migymencasa.com o si no desde sergio@migymencasa.com, lo que prefiráis. Bueno, vamos a pasar a la entrevista. Ya os dije la semana pasada, os anticipé que iba a traer un mega crack en este mundillo de la alimentación, la salud. Y bueno, para mí la persona que ha venido al podcast hoy es el número uno en cuanto a habla hispana en este campo, ¿no? Alimentación, estudios científicos, salud, todo lo que tiene que ver con este mundillo. Bueno, voy a decir ya quién es. Es Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Los que os gusten estos temas seguramente ya le conoceréis. Y si hay alguno pues que aún no le conocía, bueno, pues hoy lo vais a conocer. Así que bueno, ya os dejo de dar la vara y pasamos con la entrevista. Bueno, bienvenido Marcos a la radio de Mi Gym en Casa y muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti, Sergio, por pensar en mí, por invitarme y un placer estar aquí hoy contigo. La verdad que me siento como si a una radio comarcal hubiera venido Usain Bolt después de ganar ahí varios ojos en los Juegos Olímpicos. La verdad que es un honor, la verdad que sí. Nada, Sergio, para mí yo siempre intento divulgar en cualquier medio y llegar a 10 personas es mejor que no llegar a ninguna. Así que, como te digo, un placer estar aquí hoy contigo. Bueno, ¿quién es Marcos de Fitness Revolucionario? Por si hay algún despistado por ahí que aún no te conozca. Bueno, hay muchas formas de responder esta pregunta, pero en el contexto de la entrevista diría que soy un amante de la ciencia de la salud, tanto desde el punto de vista de nutrición como de actividad física y otros muchos factores que inciden en nuestro bienestar. Y me interesa especialmente analizar todo esto desde un prisma evolutivo, pero siempre contrastado con la ciencia más reciente, ¿no? Y es lo que intento un poco hacer desde Fitness Revolucionario. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver, en vez de hacerte preguntas generales, como te suele hacer la gente, bueno, yo te sigo desde hace un montón de tiempo y pues ya que has venido, oye, voy a sacarte partido, ¿no? A exprimirte y a hacerte preguntas un poco difíciles, ¿no? Vamos, difíciles desde mi punto de vista. Vale, vamos a hablar de... a la altura. Sí, hombre. Vamos a hablar de evidencia científica y recomendaciones sobre alimentación. A ver, por poner un ejemplo. El mes pasado los de Harvard, que para ser un medio oficial, ¿no? Son bastante serios desde mi punto de vista, no sé luego qué opinarás tú, publicaron un artículo hablando sobre un estudio epidemiológico en el que recomendaban sustituir grasas saturadas por insaturadas, pero mezclaban trans con las saturadas. A los pocos días sacan otro de intervención que mostraba mayor mortalidad con al sustituir saturadas por poliinsaturadas. O sea, ¿cómo puede pasar esto? A ver.
Bueno, pues a ver, puede pasar por muchos motivos, ¿vale? En este caso quizás destacaría tres. Por un lado, aspectos metodológicos, y luego si quieres hablamos de qué diferentes tipos de estudios hay, ¿no? Sí. Pero es muy diferente cómo seleccionas la población, cómo el tamaño de la muestra, la duración. En función de todo esto, incluso con los mismos datos, pues el resultado puede cambiar, ¿no? Hay un problema después importante, sobre todo cuando hablamos de lo que comentas ahora, temas de enfermedad cardiovascular, en confundir indicadores intermedios o en usar indicadores intermedios y no finales. Y me explico, muchas veces lo que nos interesa, lo que realmente nos interesa, de hecho, es la mortalidad, ¿no? Es si se produce un infarto. Pero es muy difícil medir esto, ¿no? No puedes esperar a que la gente se muera. Entonces, muchas veces, sobre todo en los ensayos clínicos, se utilizan indicadores intermedios, que supuestamente son un proxy del indicador final, ¿no? Por ejemplo, el colesterol, ¿vale? Es lo típico. Claro. Entonces, te vas a encontrar en muchos estudios de este tipo, pues que los investigadores dicen, bueno, pues como las grasas poliinsaturadas redujeron el colesterol, entonces esta dieta o este tipo de grasas son mejores, ¿no? Esto es un gran error, porque hoy sabemos que hay muy poca relación, dicho de otra manera, muy poca relación entre el colesterol y la mortalidad. O que la relación es muchísimo más compleja que lo que nos han contado. Entonces, si nos seguimos basando en este tipo de marcadores, pues realmente las conclusiones de los estudios van a ser erróneas, ¿no? Y tenemos mucha ciencia sobre esto, sobre cómo movimientos de colesterol a corto plazo pueden derivar en mayor enfermedad a largo plazo. Y si te quedas únicamente con un estudio de corto plazo o en indicadores intermedios, pues tienes un problema, ¿no? O vas a tener una gran inconsistencia, que es lo que estamos viendo hoy día. Yo añadiría quizás un tercer elemento que es importante, que es nuestra obsesión con los macros. O sea, hablamos demasiado de macros y muy poco de alimentos. Entonces, cuando ves un estudio como los que comentas, hay que preguntarse, ¿vale? ¿Pero de dónde estaría la grasa poliinsaturada? ¿De pescado azul o de aceite de colza? ¿Sabes? Porque a nivel químico, vale, es lo mismo, pero es muy diferente desde el punto de vista del impacto global en la salud, ¿no? O los carbohidratos, ¿vienen de pan y pasta o vienen de tubérculos y vegetales? Porque también es muy diferente. Y de hecho muchas veces esta información es difícil de encontrar, no está pública en los estudios, entonces no sabes realmente, ¿no? Qué ocurre. Y esto te lo vas a encontrar en gran parte de la ciencia de la nutrición, que están pues muy basada en calorías, en macros, y esto es un problema importante, ¿no? Claro, otra mezcla, sí, lo que has dicho, poliinsaturadas puede ser o de un bollo hecho con aceite de girasol o de aceite de oliva, o es que virgen extra, es que claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Claro, como te digo, de las sardinas, ¿sabes? Que también tienen su grasa poliinsaturada, pues no es lo mismo, ni va a tener el mismo impacto en la salud. Claro. Entonces, ¿de qué? Cuando vemos un estudio, porque al final todos tenemos sesgo, ¿no? Aunque no queramos, o sea, si yo te argumento una cosa y pues, seguro que encuentro estudios que contradicen lo que tú dices, entonces, ¿de qué nos fiamos al final? ¿Cuál es la mayor evidencia? O cuéntanos un poco. Pues a ver, mira, un poco mi enfoque, eso te va a ocurrir siempre, ¿eh? Cuando hablamos de Ya. temas tan complejos como la biología, y ya lo extiendo más allá de la nutrición, te va a ocurrir siempre. Por eso para mí es tan poderoso lo que te decía al principio, de que yo analizo todo desde un prisma evolutivo. Creo que mirar la ciencia a través de la evolución nos ayuda también muchas veces a entender cosas, ¿no? Yo lo que digo es, cuando veas muchas inconsistencias, mira un poco al pasado, a lo que nuestros genes esperan, busca también pues eso, esa visión un poquito más amplia y más global que nos ofrece la biología evolutiva, y para mí pues es una buena guía, ¿no? Pero dicho esto, tenemos que entender la ciencia, tenemos que ver cómo los estudios científicos encajan en todas estas recomendaciones. Entonces, a ver, el tema de los estudios científicos es complejo, daría para toda la charla, pero voy a intentar resumir, ¿vale? Porque esto es importante. Sí, aunque sean los tipos que hay un poco así por encima. Exacto, al final hay una especie de pirámide de evidencia científica que poca gente conoce, y en la base de esa pirámide, es decir, lo que menos vale a nivel de evidencia científica son las opiniones de expertos, son los consensos de expertos, y por desgracia es muchas veces lo que guía a la gente, ¿no? Lo que dice un experto, entre comillas, en el saber vivir o en cualquier programa de la tele o la revista de salud del kiosco. Esa es la evidencia más pobre y por desgracia es la que más llega a la población, ¿vale? Bueno, pues Después estarían...
Perdona, Dime. o la pirámide de la alimentación que hoy en día, bueno, que ya va cambiando, ¿no? Pero que al final viene de ahí, ¿no? De un comité de... Ahora hablamos de eso si quieres. Vale. La pirámide de alimentación es una mezcla de consensos y de estudios observacionales principalmente. Vale. Esa es la realidad, ¿no? Como te digo, la evidencia después a nivel de calidad de evidencia estarían lo que se llaman los case reports, o que son documentaciones de experiencias no controladas, podríamos decir, ¿no? Es decir, cosas como que llega un paciente, invento, no sé, con urticaria después de haber comido 1 kilo de melocotones, ¿vale? Bueno, pues quizás un doctor, un médico haga este case report, un reporte, donde diga que, oye, me ha ocurrido esto, el paciente dijo que comió 1 kilo de melocotones, igual hay algo relacionado, ¿no? Lo dejo ahí. Entonces eso es una experimentación, no es una experimentación, mejor dicho, es un N igual a 1, un caso concreto, que no es una evidencia de nada, pero bueno, si aparecen de repente 50 case reports que hablan de lo mismo, pues quizás es la base para seguir investigando, ¿no? Sí. Por encima de esto, como siguiente evidencia de mejor calidad, empezaríamos ya a hablar de estudios, ¿no? De estudios observacionales que ahora mencionábamos, que se basan, como su nombre indica, en observar el comportamiento de individuos y de intentar encontrar asociaciones, ¿vale? Además, aquí existen varios tipos. Por un lado están los que miran al pasado o retrospectivos, donde se separa, por ejemplo, los que tienen cierta enfermedad y los que no. Es decir, los que tienen cáncer de pulmón y los que no. Y miremos al pasado y veamos qué elementos comunes tienen unos y otros. Vemos que un elemento común muy fuerte es que los que tenían cáncer de pulmón eran fumadores. Pues quizás hay una asociación, ¿no? Este fue un tema, de hecho así se descubrió el tema del cáncer de pulmón después de décadas de que los médicos recomendaran fumar, ¿no? De que muchos médicos, mejor dicho, recomendaran fumar. Sí. Entonces, este tipo de estudios observacionales tienen un problema, que es que tú analizas a posteriori, ¿no? Cuando la enfermedad ya está. Entonces, las respuestas del paciente pueden variar, es más difícil observar ciertos datos. Entonces, hay otro tipo de estudios observacionales que son lo que se llaman prospectivos, o estudios de cohortes, donde se empieza a hacer un seguimiento antes de que ocurra la enfermedad, ¿no? Y luego se va analizando cada cierto tiempo, vale, pues los que empezaron, ¿cuántos desarrollaron un tipo de cáncer, desarrollaron una diabetes y cuáles no? Y se va siguiendo este estudio a lo largo de décadas generalmente y se van sacando pues conclusiones de ese estudio, ¿no? De la información que se va recopilando, de qué personas se enferman, qué elementos comunes han tenido a lo largo del tiempo. Y esto pues es mucho más efectivo, ¿no? Es mucho más interesante. Pero comparten el mismo problema que los anteriores, que es que correlación no implica causalidad. Es decir, que tú encuentres una asociación entre dos elementos no quiere decir que uno cause el otro, ¿no? Puede ser algo totalmente aleatorio o que ambas variables estén causadas por una tercera. Sí. O sea, un ejemplo tonto, pero que puede ser esclarecedor, sería la relación entre comer helados y morir ahogado, ¿vale? Si dibujáramos en una gráfica estas dos variables, pues cuántos helados se comen y cuánta gente muere ahogada al mes, veríamos una correlación clara y alguien podría concluir, es que si comes helados aumenta tu riesgo de morir ahogado. Pues no, evidentemente no, pero ambas variables se mueven por una tercera, que es la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, la gente come más helados y también se baña más y por tanto más gente muere ahogada, ¿vale? Llevándolo al terreno de la alimentación, pues es fácil encontrar estudios observacionales que, por ejemplo, quienes llevan una dieta vegetariana tienen menos riesgo de cierta enfermedad. Y podríamos pensar, es que entonces una dieta vegetariana es mejor para la salud que una omnívora. No es cierto. Lo que pasa es que los vegetarianos en general pues fuman menos, beben menos alcohol, son más activos, tienen mejores hábitos en general que el resto. Y esto es lo que explica ese menor riesgo, no el hecho de prescindir de alimentos animales, ¿no? Cuando comparamos grupos omnívoros que tienen también hábitos saludables, pues esas supuestas ventajas desaparecen. Y lo que tú decías, este es uno de los principales problemas en la ciencia de la nutrición, porque este tipo de asociaciones, de confundir correlación con causalidad, pues está detrás de la pirámide de alimentación nutricional, está detrás de muchas de las recomendaciones que siguen empleando hoy día y que además estudios controlados actuales pues están ya desmintiendo, pero el cambio es muy lento, ¿no? Entonces, para resolver estos problemas estaría un nivel superior, con mayor calidad de evidencia, que son los ensayos clínicos, donde ya se hace una intervención específica. En un estudio observacional no intervienes, dejas que la gente haga lo que haga y después intentas encontrar asociaciones, ¿no?
Con un ensayo clínico, como digo, ya se hace una intervención específica, se cambia una variable y permite, por tanto, analizar el impacto específico de esa variable y asignar causalidad. Y esta diferencia es muy importante, muy importante. Luego, además, en ensayos clínicos hay diferentes tipos, con diferentes grados de calidad, si está aleatorizado o no, si utiliza doble ciego o no. Entonces, son mucho mejores y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no hacemos más de estos? Porque tienen dos problemas. Uno, que son muy caros, ¿vale? Por eso tenemos estudios observacionales de 20-30 años, pero no hay ensayos clínicos de esta duración, porque sería, uno, prohibitivamente caros, y dos, porque tampoco vas a encontrar muchos voluntarios dispuestos a participar, ¿no? Obligarles a comer esa... Claro, decir, oye, te voy a llevar esta dieta controlada durante 30 años. Dirían, oye, pasa de mí, ¿sabes? No lo voy a hacer, ¿no? Tienes que encontrar, por ejemplo, gente que siga esa dieta porque sí, porque es su dieta. Y eso es lo que hace un estudio observacional. Aparte, como te digo, incluso aunque encontraras gente dispuesta, el coste económico de eso sería enorme, ¿no? Y muchas veces incluso no sería ético, ¿no? Porque hay ciertos estudios que encierran a la gente pues en un hospital un mes para analizar, para asegurar que la dieta que siguen es exactamente la que les han dado, los meten en cámaras pues para medir un poco si se ha reducido su tasa metabólica o cómo ha impactado, bla, bla, bla. Claro, no puedes tener a una persona encerrada 30 años para analizar el impacto de una dieta, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil realizar ensayos clínicos de calidad a largo plazo. Este es uno de los graves problemas que tenemos. Y por último, pues estarían los metaanálisis o revisiones sistemáticas, que lo que hacen es analizar pues, diferentes estudios con diferentes criterios de inclusión y sintetizar esa información en conclusiones, ¿no? Que pueden ser meramente estadísticas o que pueden tener también interpretación de los investigadores. ¿El beneficio de esto cuál es? Pues que no te basas solo en el resultado de un estudio, sino de varios, ¿no? Y por tanto tienes una muestra mayor, más datos y por tanto, en teoría, mejores conclusiones. Lo que tú decías antes, oye, miro este estudio, dice A, miro este, dice B, vale, pues miremos 20, ¿vale? Miremos 20, juntemos toda la data y ahí tendremos una información que más objetiva y más completa que si miramos simplemente uno y otro que dice lo contrario, ¿no? Si miramos 20, pues sí que los datos van a tender a inclinarse hacia un lado, hacia otro o hacia ninguno, ¿vale? Si después de analizar 50 te encuentras unos que sí y otros que no, pues el resultado del metaanálisis es, oye, esto no tiene ningún impacto, ¿no? Y lo que has encontrado en estudios individuales tiene más que ver con el azar que con una causalidad real. Y luego está el peligro de sacar el titular, ¿no? Por ejemplo, la carne produce cáncer o la carne tiene mayor mortalidad. Y luego te pones a revisarlo y resulta que la gente que hace ejercicios, que hace poco lo leí por ahí, la gente que hacía ejercicio encima tenía menor riesgo a consumir más carne, ¿no? Entonces... Claro. Luego está... hay dos problemas... Muchos problemas. Dos más. Uno es que la gente recibe la información de los medios, no recibe ni siquiera los investigadores, ¿no? La gente no se revisa el estudio, mira el titular en El Mundo o en el ABC o en La Razón o donde sea, porque al final todos los medios lo que quieren es sensacionalismo. Entonces, saben que un titular como la carne produce cáncer les va a llevar, me invento, 100.000 visitas, y un titular como tal tipo de carne con tales hábitos aumenta un 2% el riesgo de tal enfermedad. Pues eso, qué tontería, ¿no? Lo visitan 10 personas. Entonces los medios tienen todo el interés de buscar titulares sensacionalistas. Eso por un lado. Y luego los investigadores tienen también sus propios sesgos. Esto cuando empiezas a analizar un poco la historia de ciertas enfermedades, te das cuenta que los egos o los investigadores o la ansia de proteger su estatus y su reputación hace que la ciencia no avance, ¿no? Y muchos investigadores, y por ejemplo lo que tú mencionabas en Harvard, hay gente muy, muy válida, como Willett, que fue un investigador pues, de mucha reputación, pero él pues ya está entre comillas manchado porque participó bastante en todo el tema de las dietas bajas en grasa, etcétera, y ahora pues tienen que defender eso, ¿no? Tienen que defender eso y cuando tienen los estudios o tienen los datos, como tú mencionabas, de ese estudio de la proteína animal versus vegetal, pues tienden a hacer interpretaciones que son bastante discutibles, bastante matizables y que
defienden sus propios sesgos o sus propias creencias, ¿no? Entonces hacen recomendaciones generales que luego tú, cuando vas a los datos, te das cuenta pues que están sesgados, ¿no? Te das cuenta que sufren de ese sesgo del usuario saludable que decíamos antes, que por ejemplo, depende qué cohorte o depende qué grupo analices, pues te encuentras unas cosas u otras, que en personas con hábitos saludables la ingesta mayor de proteína no solo no aumenta la mortalidad, sino que la reduce. Y este es el problema, ¿no? Cuando tú tienes un montón de datos, pues con la fórmula estadística de regresión que utilices vas a poder sacar casi cualquier conclusión. Entonces los propios sesgos de los investigadores van a hacer que el abstract, ¿no? El resumen final del estudio, que es muchas veces lo único que la gente se lee, pues tengan unas conclusiones que no son realmente lo que dicen los datos, ¿no? Y este es un problema adicional. Bueno, pues entonces, ¿con qué nos quedamos? Que, bueno, a leer Fin de Revolucionario y a otros... Bueno, a ver, como todo, ¿eh? Yo siempre digo que yo intento tener una visión objetiva, pero también tengo mis sesgos, ¿eh? Creo que todos tenemos nuestros sesgos, sí, claro. Y por eso yo recomiendo leer Fin de Revolucionario, por supuesto, y lee a otra gente. Y al final tienes que hacer sacar tus propias conclusiones, experimentar contigo mismo lo que me funciona a mí puede que no te funcione tan bien a ti o que no funcione tan bien a una tercera persona. Y como digo, para mí es tener una visión coherente de la salud, y de nuevo, soy muy pesado con el tema, pero es donde para mí el prisma evolutivo es muy interesante porque aporta un poco este marco conceptual o esta teoría unificada de la salud, como yo digo, y después ser muy crítico con los estudios, entender los estudios, entender metodología, todo lo que he explicado antes de manera muy rápida. Pues si quieres realmente sacar conclusiones certeras, no te queda otra que meterte en los estudios y saber cómo leer los datos y investigar por tu cuenta y no quedarte con el titular de prensa, ¿no? Que por desgracia es lo que llega a la población general. Sí, a mí me gusta, bueno, no me gusta. Me da confianza cuando lees, yo qué sé, el otro día hablando en los comentarios con Luis, el de Centinel, el de lo que dice la ciencia para adelgazar. Sí, sí. Oye, pero entonces la grasa, y dice, bueno, o sea, la gente que sabe mucho del tema, casi siempre te dice, bueno, depende, parece que por aquí, pero parece que por allá de otra manera. Y al final es verdad, cuando te metes en un estudio así a leerlo a fondo, sacar una conclusión clara es difícil. Sí, por eso lo que te digo, y no puedes fiarte de un único estudio, ¿no? Porque hay otra cosa que no hemos entrado en detalle, que también es muy relevante, y que son cómo se ha hecho ese estudio, ya no solo si es observacional, si es ensayo clínico, sino, cuál es el tamaño de la muestra, ¿vale? Si participan 2.000 individuos, pues porque se haga un estudio que contradiga al anterior con una muestra de 8 personas, bueno, pues evidentemente tiene mucha menos relevancia, ¿no? O si hay varios estudios de 2 años, porque se haga un estudio de 3 semanas, pues no quiere decir que invalide lo anterior, ¿sabes? Es decir, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta, y al final, si quieres realmente profundizar y tener una visión objetiva y válida, no te queda otra que entender un poco todas estas diferencias, las metodologías y aplicarlas, ¿no? Un tema extra que no hemos hablado tampoco es que hay muchos estudios en ratones que luego no son aplicables a humanos, y otros sí, ¿sabes? Entonces, evidentemente, un ensayo clínico en humanos es mucho más valioso que uno en ratones. Pero tú en un ratón puedes tenerlo encerrado toda su vida experimentando y a un humano no. Entonces, por eso también tenemos que entender esas diferencias, ¿no? Vale, pues bueno, vamos a pasar del tema de los estudios. Pero bueno, ya yo creo que nos hemos hecho una idea, ¿no? De dónde nos movemos. Esta incertidumbre yo creo que es buena, ¿no? Al final la ciencia, y sobre todo en lo de la nutrición, yo creo que es bueno, ¿no? Ir mirando ahí todo lo que va saliendo, y cosas categóricas es difícil sacar conclusiones así fuertes, ¿no? Exacto. Piensa que después, aparte de lo que hemos hablado, están lo que se llaman recomendaciones, ¿no? Entonces las recomendaciones pueden ser de grado A, que es decir, oye, hay una evidencia muy fuerte sobre esto, de grado B, que es que hay menos evidencia, y es muy, muy difícil encontrar recomendaciones de grado A en nutrición, ¿sabes? Más allá de, oye, come muchos vegetales, que es lo único que tenemos claro, más allá de eso, hay mucho debate, cualquier tema se puede debatir fácilmente, ¿no?
y por eso, para mí otra cosa que no es debatible, que muestran los estudios con bastante claridad, es que alimentaciones basadas en alimentos poco procesados son mejores y tienen mejor impacto en la salud que alimentaciones basadas en muchos alimentos procesados que, por desgracia, son cada vez más prominentes en nuestra alimentación, ¿no? Entonces, para mí estas serían como dos reglas básicas, o lo resumiría en come comida real, eso es como impepinable, ¿sabes? No encontrarás ningún estudio que vaya en contra de eso. Y luego ya, si es un poco mejor comer algo más de carne, o más lácteos o menos lácteos, o un poquito menos de cereal, o más... Ahí es donde yo tengo mi visión personal, también fruto de mucha experimentación en mí mismo y en mucha gente en mi entorno y en miles de personas a través del blog. Pero si quieres una recomendación grado A, máxima evidencia, ensayo clínico de 10 años, pues no lo vas a encontrar, ¿no? No lo vas a encontrar. Entonces, comer mucha verdura y comida real. Eso sí. Básicamente. Para mí se resumiría en eso, y luego podríamos profundizar mucho más en cantidades y horarios y lo que tú quieras, pero si esa es tu base, te basas en alimentación real, pues es muy difícil que vayas a tener ninguna carencia o problemas de salud serios. Vale. Bueno, vamos a continuar. A ver, el tema, uno de tus libros, El Plan Revolucionario, la verdad que, aquí os lo recomiendo porque es una pasada, es como un libro sobre alimentación y luego tenéis un plan así más a fondo con recetas y ya midiendo mucho los macros, pero a mí me encanta solo la introducción que explica habla de cada macronutriente y tal. La verdad que es una pasada, me encanta. No sé si he definido bien el libro o yo qué sé, lo he definido a mi manera y como le he sacado yo partido, pero bueno. No sé si es exactamente eso, pero sí, ¿no? Sí, el libro intenta tener una base, yo siempre digo, ¿no? Que para mí la clave es escribir el libro que me gustaría haber tenido cuando empecé. Y yo cuando leía libros de nutrición, pues siempre me quedaba como que no me aclaraban realmente los conceptos, ni le daban un marco, una visión más global a la salud, a la alimentación. Tenías por un lado los libros de recetas, estaban muy bien, pero tampoco me enseñaban a cocinar. Luego los libros demasiado académicos que tampoco me servían. Y luego los libros típicos de librería que no tenían ninguna base científica o que te encontrabas cosas desde la enzima prodigiosa a las recetas anticáncer y no había realmente un sustento, ¿no? Entonces intentamos tener un libro que aclare esos conceptos, que la gente que le interesa la nutrición con cierta profundidad tenga respuestas, pero luego también tener un plan, que es el segundo documento que mencionas, donde están durante 28 días comidas concretas, recetas sencillas, y este es un poco el espíritu del libro global. Vale, voy a preguntarte sobre ya cosillas más concretas para sacar alguna conclusión también más clara. A ver, proteína, ¿qué cantidad recomiendas? Depende mucho, ¿no? A ver, hay que personalizar, evidentemente, y depende para qué, ¿vale? Si hablamos, y hay varias formas de responder también a esta pregunta. Si hablamos desde el punto de vista de mantener lo que llamamos el balance de nitrógeno, ¿vale? En alguien que quizás no hace mucho deporte, pues seguramente desde esa perspectiva 1 gramo por kilo sea suficiente, ¿vale? Es decir, si pesas 70 kilos, 70 gramos de proteína, no vas a tener deficiencia. Y aquí la duda es siempre, no hablamos de 70 gramos de filete, sino de 70 gramos de proteína en total, ¿no? Alguien que entrena fuerza, que tiene bastante desgaste pues, muscular, deportivo, etcétera, plantearía un mínimo de 1,5 gramos por kilo, 1,8, quizás hasta 2 gramos por kilo. Veo pocos casos donde pasar mucho de estos niveles sea necesario, ¿vale? No es que pase nada por estar en 2,5, incluso un poquito más, pero dudo que te sirva de mucho, ¿vale? Probablemente no te sirva de nada y lo único que haga sea desperdiciar esa proteína en exceso. Y además la proteína es la parte más cara de tu alimentación, con lo que si con 1,5, 2 gramos por kilo tiene suficiente, no metería más, ¿no? Un poquito más si quieres asegurarte del todo, pero eso para mí serían los límites superiores. Entonces, alguien que quiere bajar de peso y que no hace mucho deporte, ¿no le aporta nada más comer más de 1 gramo por kilo, que era como el mínimo que decía? Pues depende, desde el punto de vista de balance de nitrógeno, no le va a aportar nada, pero hay que mirar más cosas, ¿no? Sabemos que la proteína tiene un mayor efecto térmico, que es más saciante que la grasa o el carbohidrato, y por tanto tiene beneficios adicionales, ¿no? Más allá de preservar masa muscular, te puede ayudar también a lograr mayor saciedad y por tanto a comer menos.
Y es por este motivo que las dietas con un poquito más altas en proteína y más bajas en carbohidrato pues suelen funcionar mejor para la pérdida de peso, ¿no? Entonces, de nuevo, hay diferentes formas de verlo. Una más puramente fisiológica, que estaríamos, pues eso, un mínimo de 1, máximo de 2, 2,5. Y luego, en función de tu saciedad, del deporte que hagas, etcétera, pues ajustar un poco dentro de este espectro. Vale. Una pregunta así que no estaba preparada, pero me ha venido a la mente. He leído algún estudio que, digamos, que si haces fuerza, te hace falta menos proteína que si haces, por ejemplo, un ciclista de fondo, ¿no? Como más extremo. Te haría falta más proteína que el que hace fuerza, porque, digamos, el que hace fuerza recibe un estímulo al músculo. ¿Qué opinas de eso? También hay otras formas de verlo. Depende que hablemos de maximizar síntesis de proteína o de minimizar pérdida muscular. Si hablamos de minimizar pérdida muscular, que creo que es por donde va ese estudio, totalmente cierto. Es decir, muchas veces nos obsesionamos con la proteína, con las calorías, y si tú quieres preservar masa muscular, lo más importante es decirle al cuerpo, oye, estos músculos me hacen falta. ¿Cómo le dices eso? Levantando peso, ¿no? O con tu peso corporal, pero en resumen, aplicando resistencia al músculo. Esa es la mejor manera de preservar masa muscular más allá de la dieta. Ahora bien, a igualdad de entrenamiento, si hay estudios donde un poquito más de proteína aumentan la síntesis de proteína cuando estás en un esquema de un suprabicalórico, o minimizan la degradación de proteínas si estás en hipocalórico, ¿no? Ojo, y también aquí podemos hablar mucho, puedes ganar músculo incluso con un déficit calórico al principio, pero como regla general es esto. O sea, el estímulo principal, en resumen, para ver si pierdes músculo o no, es el entrenamiento. De ahí la importancia en personas que están siguiendo una dieta hipocalórica de entrenar, y entrenar con alta intensidad. Entrenar con tu propio peso o con pesas, pero generar un estímulo fuerte al músculo, porque si lo único que haces es cardio, pues sin duda vas a tener una mayor pérdida muscular, y es más conveniente en ese caso, sin duda, como dices, aumentar un poquito la ingesta de proteína. Eso le cuesta mucho a la gente metérselo en la cabeza. Oye, pero que para adelgazar tienes que hacer ejercicios de fuerza. No, pero hay que correr mucho. Que no. Primero fuerza y luego algo de cardio. Pero lo de fuerza a la gente le cuesta, sobre todo a las mujeres, parece que... Totalmente, pues de nuevo nos han inculcado que como el cardio quema más grasa, mientras hago cardio, para quemar grasa tengo que hacer cardio. Y no es así, ¿no? Ojo, que el cardio tiene sus beneficios, no lo niego, pero hay estudios interesantes donde pierdes más grasa en un entrenamiento únicamente de pesas que un entrenamiento únicamente de cardio. Eso es así, ¿no? Eso es bastante... Hay una evidencia científica bastante importante al respecto, y tiene que ver también con el famoso, mito de las calorías. Y cuando digo mito de las calorías, entre comillas, ¿no? Las calorías evidentemente importan, pero es cierto que mucha gente se obsesiona. Bueno, hago cardio porque en una hora de cardio quemo más calorías que una hora de pesas, ¿no? Punto 1, depende, ¿vale? Si entrenas intenso en pesas, te aseguro que puedes perder tantas calorías o más que en cardio, aunque en términos generales es cierto que pierdes más calorías con cardio. Lo que nos interesa realmente, lo que demuestran los estudios, es que no es tan importante las calorías que quemas en esa hora de entrenamiento, sino el impacto hormonal y las calorías que terminas quemando durante las 24 horas del día, cómo se mueven tus hormonas anabólicas, testosterona, hormona de crecimiento, etcétera, qué ocurre con la saciedad, qué ocurre con la insulina, y el entrenamiento de pesas en todos estos ámbitos en general funciona mejor que el cardio. Si los puedes combinar de alguna manera inteligente, mejor, pero si solo pudiéramos hacer uno, sin duda el entrenamiento de fuerza te va a dar mejores resultados. Aparte que con el entrenamiento de fuerza creas más músculo, y simplemente en reposo tu consumo de tener más músculo es mayor. Esa es otra vía. Evidentemente el músculo quema más grasa, quema más calorías que la grasa, y si tienes más músculo, si construyes un poquito más de músculo, pues vas a aumentar la tasa metabólica y te va a facilitar pues mantener, pues eso. Uno, no pierdes músculo mientras adelgazas, y segundo, incluso en reposo, como dices, vas a quemar alguna caloría extra. Así que lo mires cuando lo mires, es positivo. A ver, otra cosilla. Para no andar con la báscula en la cocina, ¿algún truquillo para medir para llegar a esas recomendaciones que nos has dado, desde 1 si eres sedentario hasta 2, incluso si eres deportista? Pues mira, a ver, nosotros en el libro utilizamos una estrategia, entre comillas, que es medir la palma de tu mano. O sea, le quitas los dedos, te quedas con lo que es la palma, y recomendamos, por ejemplo, que en cada comida ingieras una cantidad de proteína equivalente, pues entre mínimo 1
2 o incluso hasta 3 en función de si quieres perder grasa, ganar músculo, etcétera, palmas de tu mano, ¿no? En la práctica, pues esto equivale, si te imaginas un filete, un trozo de pescado de ese tamaño, ¿no? Y lo multiplicas por 2 o por hasta 3, estamos hablando pues entre 20, 40 gramos de proteína, que es algo razonable como ingesta por comida, ¿no? De 25 a 45 a 60, dependiendo. Y por tanto es una estrategia, a ver, empírica, no es exacta evidentemente, y si utilizas otro tipo de proteína, no sé, una proteína vegetal tipo lentejas, pues no aplica porque obviamente hay menos porcentaje de proteína, pero basado en proteínas de este tipo, ¿no? Principalmente carnes y pescados, es una estrategia razonable. Y si repites eso 3 veces al día, pues tienes una ingesta de proteína total dentro de lo razonable. También la saciedad. Piensa que la proteína es muy difícil comer mucha más proteína de la que necesitas. Eso es así, o sea, el cuerpo genera cierta resistencia a ingerir mucha más proteína y por tanto la saciedad es un buen indicador, ¿no? Por eso recomendamos, oye, empieza con esto, con un par de palmas de la mano de proteína, que te quedas con hambre, o comes un poco más, que notas que no puedes, bueno, pues la próxima vez comes un poquito menos, ¿no? Porque al final la estrategia de estar contando calorías todo el día es un coñazo. Al final la gente no lo hace, claro. Entonces nos gustan mucho estas reglas empíricas. Ojo, que no quita que de vez en cuando, yo sí recomiendo a todo el mundo que cuente calorías un tiempo, calorías y macros, porque es una experiencia educativa, como yo digo, sí, interesante, ¿sabes? Porque mucha gente no tiene ni idea de las calorías que consume, ni idea. Y muchas veces el problema de que la gente no adelgace es que come muy poco, tiene un metabolismo basal muy bajo, es imposible construir músculo con tan pocas calorías y al final no logra resultados, ¿no? Y cuando se dan cuenta que comen tan poco, que tienen unos macros muy desajustados, pues corrigen. Y también cuando llevas 2 semanas contando macros, pues tienes mucho más claro, desarrollas cierta intuición, es que este trozo de carne, pues sé que son 40 gramos de proteína, ¿no? Igual me equivoco y son 35, 42, pero desarrollas cierta intuición después que también es muy interesante para ajustar la alimentación. Yo, por ejemplo, ahora no cuento calorías, salvo que quiera lograr un objetivo muy concreto, pero te aseguro que si me muestras mi plato, te puedo decir con una precisión de más o menos 10%, pues cuántas calorías y macros tiene, ¿no? Porque desarrollas esa capacidad con el tiempo, ¿no? Y también es interesante. Aprendes, claro. Yo hice una temporada lo del tema de la dieta de la zona, bueno, una cosa parecida, y ya solo por aprender exactamente a medir los macros, cuántos son, estos son 7 gramos, esto va por bloques y tal, solo que lo hagas una semana ya merece la pena por lo que has dicho, para aprender cuánta cantidad de una cosa o de otra, o en total estás metiendo. Exactamente, porque al final el enfoque también del plan revolucionario es juntar una proteína con vegetales, con un almidón, ¿no? Como plato general. Después depende si es preentreno, postentreno, lo que sea. Y tú ya sabes, después desarrollas, pues mira, yo necesito 200 gramos de carne, por ejemplo, de pescado, que son, pues eso, mis 40 y pico gramos de proteína, y ya sabes lo que son 200 gramos de pescado, y ya sabes cuántos son 200 gramos de una patata, ya sabes de qué tamaño es, ¿no? Más o menos el tamaño de un puño, etcétera. Vas desarrollando un poco este conocimiento que luego te permite comer, pues, de una manera bastante intuitiva y cubrir tus calorías y macros sin volverte loco ahí con el MyFitnessPal y con la báscula. A ver, otra pregunta difícil. Hablando sin ningún objetivo concreto, ¿vale? Como mantenimiento. ¿Sacrificarías cantidad frente a calidad en las proteínas? O sea, me refiero, yo voy al Mercadona, por poner un ejemplo, o al Carrefour, y está la pechuga de pollo básica cutre, o, bueno, creo que ahí no se encuentra, o ternera de pasto de la leche, que es mucho más cara. ¿Con qué te quedas? A ver, mi filosofía es... como respuesta general te diría que sí. O sea, soy más partidario, por ejemplo, de gastar menos dinero en vegetales y frutas orgánicas, donde creo que la diferencia en muchos casos es relativamente pequeña. Además, el sello orgánico, podemos hablar mucho también del sello orgánico y de cuándo merece la pena. Pero sí prefiero gastar un poco más de dinero y dedicar un poco más de presupuesto a carne o lácteos, ¿no? De vacas alimentadas con pasto, o a huevos de gallinas criadas en libertad versus gallina enjaulada. Creo que ahí merece la pena gastar un poco más. También es cierto que si hablamos únicamente de composición corporal, las diferencias son muy pequeñas, ¿no? Al final, si tú ingieres suficientes aminoácidos, por ejemplo, en el caso de la proteína que estamos hablando, realmente te va a dar un poco igual si viene un filete de pollo normal que si un filete de pollo, pues eso, criado en libertad y tal, ¿no?
Ahora bien, si hablamos de salud a largo plazo, pues sí que la cosa cambia, ¿no? Y al final mi enfoque, si bien hablo también de composición corporal y es importante, priorizo mucho más los aspectos de salud y los aspectos también de sostenibilidad de alimentación, ¿no? O sea, lo que comemos tiene un impacto en el medio ambiente y por tanto alimentos en general pues de este tipo no solo son también más éticos desde el punto de vista del trato animal, sino del impacto en el medio ambiente. Entonces, no creo que haya que obsesionarse, es decir, si vas a comprar huevos y solo hay huevos normales, pues compras huevos normales, que van a ser mejores que los Special K, ¿vale? Siempre. Pero en la medida de lo posible y en la medida de tu presupuesto, pues sí, soy más partidario de priorizar calidad versus cantidad. Vale. A ver, siempre se recomienda consumir cereales integrales, pero hay veces que nos encontramos más problemas en la cáscara que en el propio grano. ¿Integrales o no integrales? Pues a ver, también como recomendación general, ¿vale? Y podríamos matizar, cuanto menos procesado esté un alimento, mejor, y volvemos al concepto de comida real que decíamos antes, pero tampoco es una regla universal. Hay casos, como puede ser el arroz, donde esa cáscara que dices, pues puede ser problemática, no solo por los famosos antinutrientes, que pueden interferir con la absorción de nutrientes o dañar la pared intestinal, ¿no? Como lectinas, por ejemplo, o el gluten, sino porque esta cáscara, en algunos casos, como el arroz, pues tiene que almacenar metales pesados, como arsénico. O sea, el arroz es un cereal que suele acumular bastante arsénico, pero en el arroz blanco tienes muchísimo menos arsénico que en el arroz integral, ¿no? Que si comes arroz de vez en cuando, pues da igual, ¿vale? No me preocuparía mucho. Que comes arroz a diario con mucha frecuencia, pues sí, casi te recomendaría en este caso priorizar arroz blanco que integral o al menos alternarlo. Tampoco todos los arroces blancos son iguales. Arroces de grano largo en general, como basmati, pues tienen un índice glucémico casi tan bajo como el del arroz integral, por lo que son tolerados bien por la mayoría de personas. Se digieren más fácilmente. Hay personas que el arroz integral no lo digieren bien. Aprovechas mejor sus nutrientes. Hay estudios también interesantes en esta línea. El arroz blanco tiene menos proteína, pero lo absorbes mejor que la proteína del arroz integral, porque los fitatos, por ejemplo, interfieren con la absorción de ciertos minerales. Pero repito, es más bien una excepción, ¿vale? Y en general, como recomendación general, sí te diría que mejor integrales que refinados. Vale. Bueno, de hecho tienes un post, ¿no?, que habla sobre todo esto. Sí, en la radio creo que es el podcast, creo que es el episodio 60, que le interese esto. En el episodio 60 hablo precisamente de esto, de arroz blanco versus integral, cuándo sí, cuándo no, y qué tipos de arroces, etcétera. Vale, lo pongo en la nota del programa, por si alguien quiere hacer uno. Genial. A ver, más cositas. Cuando se habla de dietas, una de las pautas principales suele ser moderar los carbohidratos y si hacemos ejercicio, centrarlos en la comida posterior al entrenamiento. Esto es una recomendación general que puede dar lugar a error en algunos casos. Por ejemplo, calculando mis necesidades de carbohidratos según el plan revolucionario, o sea, según el libro que comentamos antes, pues soy una persona ectomorfa que hace bastante ejercicio. Me salían unos 250 gramos. Con eso me da para meter una buena cantidad de patata o arroz en cada una de las 3 comidas, a un buen plato. ¿Se han demonizado en exceso los carbohidratos? Seguramente. O sea, yo creo que la gente es muy extremista, ¿no? Por un lado está la pirámide oficial que decíamos antes, que es un desastre y según la cual pues hay que comer ese 50-60% de carbohidrato porque si no tu alimentación es desequilibrada, ¿vale? Y tu cerebro se queda sin glucosa y te mueres, ¿no? Básicamente es lo que recibimos muchas veces de los mensajes oficiales. Entonces, esto es una estupidez, es un dogma, ¿no?, que llevamos escuchando décadas, pero a medida que este dogma pues, se demuestra que es falso, pues la gente se pasa al otro extremo, ¿no? Es que los carbohidratos son el motivo de la epidemia de obesidad y cuanto menos comamos, mejor. Y tampoco es cierto. O sea, sin duda tenemos enfoques como dietas cetogénicas que restringen muchos carbohidratos, ¿vale? Pues 30, 50 gramos día, que tienen beneficios interesantes. Pero entre eso y el 60% que promueve la pirámide, pues hay todo un espectro, ¿no? Como decíamos antes, en la proteína hay un espectro que puede beneficiarte estar en un caso u otro y hay personas que le pueden venir mejor estar un poquito más bajo o un poquito más alto. Carbohidratos igual. Entonces, como dices, que haces bastante actividad física, que eres ectomorfo, que te cuesta ganar músculo, pues comer 200 gramos, 250 gramos al día, pues no es descabellado. O sea, dependerá obviamente de tus objetivos. Si quieres ganar volumen, pues igual tienes que comer incluso más. Si estás en una fase de definición, pues tendrás que recortarlos, etcétera, ¿no? Pero vamos, para mí el problema ni siquiera es tanto si comes un 15, 30, 40% de carbohidrato, sino el tipo de carbohidrato, ¿vale? Porque como decía antes, cada vez me gusta menos hablar de macros
y más de alimentos. Creo que ahí está la verdadera clave. Y luego ya el porcentaje exacto, pues bueno, pues hay ciertas pautas generales que damos en el libro y después se experimenta, ¿vale? Es bueno, pues mira, veo que bajo un poquito y me siento mejor, me siento más menos hinchado y y además rindo igual de bien y pierdo más fácil grasa. Perfecto, pues seguramente en tu caso sea mejor bajarlos, quizás tengas un poquito de resistencia a la insulina y hay gente que con un 50 o 60 pues funciona muy bien. Entonces hay que mirar muchas variables, ¿no? Y experimentar cada uno, lo que has dicho, ¿no? Totalmente. O que nos sienta mejor. Eso te iba a preguntar, ¿se importa más la cantidad que la calidad? Bueno, de hecho hay un estudio que está haciendo ahora Maelan Fontes, que están ya con los resultados, que con una dieta bastante moderada en carbohidratos, o alta llamaría yo, no sé si era 55%, en diabetes tipo 2 lograba, o sea, era superior a la dieta mediterránea, creo recordar. Sí, hay varios estudios que comparan pues una dieta, como dices, más paleolítica que se organiza en Maelan Fontes con una dieta mediterránea, ¿no? Es decir, a igualdad de carbohidratos, a igualdad de carga glucémica, por así decirlo, cuál es mejor a nivel de saciedad, a nivel de control de la glucemia, a nivel de pérdida de grasa, lo que quieras, y en general una dieta sin cereales funciona mejor, ¿vale? ¿Por qué? Pues de nuevo, porque nos basamos únicamente en el índice glucémico, en la carga glucémica, y hay que mirar más cosas, hay que analizar la densidad del carbohidrato, qué impacto tiene en la microbiota, y lo que vemos es que alimentos pues más ancestrales, entre comillas, como tubérculos, como vegetales, como frutas, pues tiene un impacto más positivo a nivel de microbiota, a nivel de inflamación, etcétera, que los cereales, ¿no? Entonces, yo en general no soy dogmático, o sea, no soy paleoestricto, no creo que los cereales sean el demonio y haya que eliminarlos, pero desde luego sí soy partidario de reducirlos y de priorizar otras fuentes de carbohidrato que nuestro cuerpo, con las que nuestro cuerpo ha convivido mucho más tiempo, ¿no? Y que sabemos hoy día que nos vienen mejor. Entonces, como recomendación general, sí es interesante. El otro día hablaba con Nacho Rubio de Spartan Gourmet de esto, que hay que ver desde un punto de vista evolutivo las cosas y tirar a ese tipo de carbohidratos, pero que vivimos en España y que, joder, que es casi imposible no tomar cereales, ¿no? Aunque no quieras, y tampoco hay que obsesionarse y cuando lo tomas por disfrutarlo ya está, ¿no? Que tampoco hay que volverse loco. Claro, al final también hay un tema, ¿no? Es muy diferente hablar de una persona sana en general, que tiene una tolerancia mayor a todo esto que decíamos, desde el gluten, desde lectinas, desde fitatos y tal. Seguramente una cantidad razonable de cereales no va a tener ningún problema, y luego hay gente que es muy sensible, o sabemos que son disparadores, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes. Entonces, gente que tiene problemáticas concretas, yo sería mucho más estricto o radical, si quieres llamarlo así, le quitaría todos los cereales, seguramente todos los lácteos. Pero una persona sana, que hace ejercicio, que tiene buenos hábitos en general, pues creo que puede tener más inconvenientes, ¿no? Desde el punto de vista de sentirse privado que beneficios en la salud, ¿no? Entonces, bueno, como tú dices, no hay que ser dogmático, hay que entender las cosas, hay que conocer las diferencias, pero luego también pues adaptarse a las preferencias y a la cultura y a las tradiciones que cada uno quiera, ¿no? Aquí, de nuevo, cada uno tiene que poner el límite donde quiera y poner las prioridades donde quiera. Esto ya no hay respuestas universalmente buenas para todos. Hay que buscar el equilibrio. Bueno, a ver, las grasas. Bueno, ya hemos hablado antes un poco del tema. A ver, hay personas que el consumo de grasas saturadas eleva su colesterol, pero esto está ligado al riesgo de enfermedad cardiovascular. Antes has dicho prácticamente que no. En el plan R hablas de una minoría de personas que tienen menos capacidad de metabolizar la grasa. ¿Son este tipo de personas? O sea, que tú no puedas metabolizarla te produce riesgo luego a posteriori. Pues todavía no tenemos respuestas, ¿vale? No tenemos respuestas, es un tema complejo. Pasa un poco como con los carbohidratos. Claro, o sea, pasa un poco pues eso como con los carbohidratos que decíamos ahora, ¿no? O sea, desde el estamento médico pues nos han dicho que si tu colesterol está por encima de 200 te vas a morir de un ataque, que hay que bajarlo sea como sea. Hoy sabemos que esto es un gran error, que el colesterol total es un indicador muy pobre de tu salud coronaria. El LDL como tal tampoco aporta gran cosa. Pero esto también ha hecho, como decíamos antes, ¿no? Los extremos. Ha hecho que muchas personas se pasan al extremo opuesto, a que decir que el colesterol no importa, me da igual si tengo 400, que no hay ningún riesgo, y tampoco es eso, ¿vale? Tampoco es eso. Podríamos decir, según los estudios, pues que niveles de colesterol total alrededor de 250 o incluso más,
con un HDL razonable, ¿no? Por encima de 60, podríamos decir, con triglicéridos bajos, sin indicador de inflamación, ¿no? Midiendo, por ejemplo, la proteína C reactiva, etcétera, pues que esto no tiene ningún riesgo de salud. Es más, probablemente sea mejor para la salud que un colesterol de 180 con un HDL bajo, por ejemplo, o con triglicéridos elevados. Pero hay este subconjunto de personas donde los niveles se alteran mucho más, ¿vale? Como te decía, pues 350, 400 o incluso más. En algunos casos hay explicaciones fisiológicas que explican esto. Por ejemplo, pues cuando una mujer se embaraza es normal que el colesterol aumente, porque el colesterol es bueno para el cerebro del niño, por ejemplo. Pero si esto se mantiene en el tiempo, pues sí hay que revisarlo, ¿no? Como dices, hay personas, por ejemplo, que tienen 2 copias de lo que llaman el alelo ApoE4, que no metabolizan bien la grasa, y esta combinación genética está ligada, por ejemplo, a mayor riesgo de Alzheimer, mayor riesgo de enfermedad coronaria. ¿Influye mucho la alimentación? O sea, el porcentaje de grasa, pues no lo sabemos. Yo creo que es más genético que otra cosa, pero en estas personas, pues sí sería partidario de experimentar un poco, ¿no? De reducir. Hay ciertas grasas a las que estas personas son especialmente sensibles, por ejemplo, la grasa láctea, la grasa muy concentrada como mantequilla, como aceite de coco. Y de nuevo, si lo miramos desde un prisma evolutivo, pues nuestros ancestros en el Paleolítico no andaban por ahí con aceite de coco, ¿no? Se comían el coco, pero no lo prensaban, le sacaban cada gotita de aceite. Eso no lo hicimos hasta mucho después, o lo mismo con la mantequilla, o lo mismo con la grasa láctea. Entonces, en este tipo de personas que notan que se dispara mucho la grasa o el colesterol, pues sí, quizás sería un poquito más cauto y experimentaría, ¿no? Como te digo, quitando, por ejemplo, este tipo de grasas muy concentradas, probando con otras, bajando un poquito la grasa en general y ver qué impacto tiene eso en el colesterol final, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Hay una cosa curiosa sobre lo que has comentado, que los de Quitaba, el otro día revisando el estudio este a fondo, la población está de la isla de la Melanesia, que es como el típico así de la dieta paleo, ¿no? Que quita los dogmas, que tenía 70% de carbohidrato, bastante grasa saturada por el coco, pues a partir de los 30 años la mitad de la población tenían el colesterol total alto, ¿sabes? Igual no dice nada. Claro. Es que tú piensas que el número de colesterol ha ido bajando. Hace unos años, hace unas décadas, el número normal era 300, luego se ha ido bajando 250 a 200 y no se dan cuenta de que no es un tema de mover el umbral, es un tema de mejorar la alimentación en general y de realmente ir a las causas de la enfermedad, que no es el número de colesterol en sangre. Es absurdo, ¿no? Bueno, seguimos. A ver, con esto del tema de los estudios y tal, casi todos no. La gran mayoría de los estudios están hechos sobre personas sedentarias o incluso con problemas de obesidad. Pero alguien que hace ejercicio varios días a la semana tiene un metabolismo muy diferente a este tipo de personas. Mira, por poner un ejemplo, hace una semana Sergio Espinar, de Sentirse Good, que también has entrevistado yo creo hace bastante ya. Sí. Escribió un artículo sobre un estudio en el que comparaba los efectos del ayuno intermitente en personas obesas y delgadas. Uno de los puntos que más me llamó la atención fue que en el ayuno de 72 horas, o sea, 3 días, que ya va un poquito heavy, el cortisol disminuía en las personas obesas, pero aumentaba en las delgadas. ¿Sabes? Que muchas veces vemos un estudio y está hecho sobre personas obesas o sedentarias, en cambio, a personas que somos activas, pues igual va a todo lo contrario, ¿no? Que no sí, a ver, ese es un tema también para debatir, ¿no? Porque esto tiene repercusiones incluso de los parámetros que se consideran normales en muchas analíticas, ¿vale? Esos rangos de normalidad, muchos son muy cuestionables, están hechos en poblaciones, como tú dices, muchas veces son sedentarias y se van moviendo con el tiempo, ¿no? O, por ejemplo, sabemos que las personas que entrenan con cierta intensidad van a tener pues ciertos parámetros de la sangre, pues desde la creatina quinasa o ciertos elementos que van a estar alterados y que muchos doctores no son conscientes y piensan que, claro, como la gente normalmente pues no entrena intensamente, pues cuando te encuentras una excepción, un atleta, pues muchas veces los estudios no están pensados para este tipo de individuos, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta concreta, a ver, primero, yo no haría un ayuno de 72 horas, ¿vale? O sea, creo que ya ahí pasamos un poco el umbral de lo razonable, de lo saludable en la mayoría de casos. Lo que es cierto es que nuestro cuerpo siempre, esto es una máxima de la biología,
se fortalece con estresores, ¿vale? Es lo que llamamos una respuesta hormética, pero estos estresores nos favorecen solo si no superamos un umbral específico, ¿vale? Y este umbral pues va a depender del estrés global que tenemos, lo que llamamos la carga alostática. Entonces, muchos estresores como el ayuno, como el ejercicio, como la exposición al frío, al sol, etcétera, son buenos en general, pero si estás durmiendo mal, si tienes mucho estrés en la oficina, etcétera, pues añadir muchos estresores extra va a ser perjudicial, ¿no? Y tener un nivel de grasa muy bajo, evolutivamente, es un estresor. O sea, el cuerpo cuando está, no sé el caso de este estudio, estás en un 10% de grasa, un 6% de grasa, pues bajar de eso es un estresor, ¿vale? O no sé, un 15% en mujeres, por decir algo, es como, oye, cuidado que si viene una tapadura nos morimos, no hay reservas de grasa suficientes, ¿no? Por este mismo motivo, una persona obesa pues puede recortar bastante las calorías sin perder mucha masa muscular y sin hacer recargas ni nada. Sin embargo, una persona que ya está en un porcentaje de grasa muy bajo, hay que tener mucho más cuidado con recortar las calorías, con hacerle ayunos de 3 días, porque está sumando un estresor que esa persona probablemente no tenga capacidad de tolerar o que genera una respuesta, como tú dices, de aumento de cortisol que no le beneficie, ¿no? Y tienes que hacer, por tanto, recargas de vez en cuando, no entrenar con mucho volumen, etcétera. Ojo, también depende mucho de la adaptación, ¿vale? Si es un estudio donde la gente no está adaptada, la producción de cortisol va a ser mucho mayor que si estás ya adaptado, que no va a representar tampoco el mismo estrés y el cuerpo al final lo entiende como un estresor normal al que ya está adaptado y puede tolerar ese ayuno sin esa respuesta, ¿no? Pero bueno, hay muchos matices, ¿no? Daría también para hablar mucho, sin duda. Aquí no hay preguntas, hay respuestas claras, casi nada, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es bueno. Exacto, o sea, yo siempre digo que quien te dé una respuesta categórica, más allá de lo obvio, como decíamos antes, mucho cuidado, ¿no? Porque generalmente a la respuesta no hay una respuesta universalmente válida para todo el mundo cuando hablamos de algo tan complejo como la biología. Bueno, toda la vida nos han vendido que el desayuno es la comida más importante del día. Y vas tú y sacas un artículo diciendo que si no desayunas que no pasa nada, encima que tiene beneficios. De vez en cuando el ayuno intermitente esté bien. Sí. Bueno, ya lo has explicado muchas veces, pero bueno, ¿qué es esto del ayuno intermitente? ¿Qué beneficios tiene? Cuéntanos. Bueno, pues a ver, el ayuno intermitente, como su nombre indica, es dejar espacios en tu día a día donde no ingieres comida. ¿Vale? Esto es básicamente el resumen, ¿no? Y de nuevo, si lo analizas desde un prisma evolutivo, pues es bastante evidente que nuestros ancestros pues no comían cada 3 horas, ¿no? Pues iban a cazar, si la caza iba bien, pues comerían mucho ese día, y quizás después estaban un día sin comer, o 2 días, o comían únicamente ciertas cantidades pequeñas de lo que podían recolectar por ahí, pero no iban con el reloj pensando que si no comían cada 3 horas iban a catabolizar músculo y no sé qué, ¿no? Que es un poco, les iba a bajar la glucosa y se iban a morir, que es un poco la justificación que tenemos ahora para recomendar esas 5 o 6 comidas al día. Entonces, de su prisma evolutivo es totalmente coherente dejar ciertos espacios de ayuno, y cuando hablamos de ciertos espacios, pues podemos decir que hay estudios que muestran beneficios pues desde 12 horas, ¿no? Es más, ¿por qué dormir es beneficioso? Por muchos motivos. Uno de ellos es porque mientras duermes no comes, ¿no? Y sabemos que muchos procesos regeneradores se producen en la noche porque el sistema digestivo pues puede descansar, por así decirlo. Hoy la ciencia que nos dice que hay diferentes procesos, uno de ellos es la autofagia, que es una especie de reciclaje celular. Y esta autofagia no se da si estás comiendo cada 3 horas, ¿no? Tienes que generar un pequeño estresor, que el cuerpo diga, oye, no tengo alimentos, voy a reutilizar las cosas que tengo, voy a limpiar los desechos metabólicos que se han quedado fruto de todos esos procesos que realiza constantemente el cuerpo. Entonces la autofagia aumenta, por ejemplo, la longevidad celular, ¿no? Y hay estudios interesantes en animales. Como te digo, humanos todavía no, pues porque no podemos hacer un estudio a largo plazo de ayuno intermitente, pero toda la evidencia científica, tanto a nivel de ensayos clínicos en animales como a nivel in vitro, etcétera, apuntan en esta línea. Hay estudios en humanos, por ejemplo, que sabemos que refuerza el sistema inmune, porque generas una respuesta inmune, ¿no? Te fortalece, aumenta la resistencia a la insulina, a la sensibilidad a la insulina, ayuda a regular los ritmos circadianos. Es un tema poco explorado, pero también los horarios de comida y el hecho de no estar comiendo constantemente, de no estar comiendo hasta la 1 de la mañana delante de la tele. Este tipo de cosas también ayudan a regular los ritmos circadianos.
Y por tanto, el ayuno, pues es una forma fácil de mejorar la salud, ¿no? Podemos entrar en detalle, pero si solo quiero perder grasa, ¿me ayuda o no me ayuda? Depende. ¿Entrenar en ayunas es bueno o es malo? Depende. Es bueno para unas cosas, perjudicial en otros casos, ¿no? Podríamos también entrar mucho en detalle, pero como concepto general, incluir los periodos de ayuno de vez en cuando, que podemos hablar pues desde 12 hasta 24 horas, y más largos, pero como te decía antes, yo no le extendería a 72 horas, pero esos periodos de ayuno de 12, 24, incluso 36 horas, pues tienen muchos beneficios en la salud, ¿no? Y cada vez los tenemos más claros. Sabemos que casi todas las religiones imponían ciertos periodos de ayuno, y lo que tú te encuentras en muchas sociedades repetido, pues suele tener una explicación biológica, y hoy conocemos los beneficios del ayuno, ¿no? Respecto al desayuno, pues lo mismo, se ha mitificado el desayuno con un montón de artículos que si no desayunas, pues también vas a engordar y no vas a rendir cognitivamente, bla, bla. Sabemos que hoy no son ciertos. Ojo, no pasa absolutamente nada por desayunar. Yo suelo desayunar, menos un par de días a la semana. No hay ningún problema con desayunar, pero punto uno, es una comida más, igual de importante que, pues eso, que la comida, que la cena, que cualquier otra. Y punto dos, por desgracia, hemos convertido el desayuno en la peor comida del día. Si tú te fijas en el desayuno de la gente, suele ser lo que decíamos antes, cereales Special K, o cornflakes para los niños, o Fruit Loops, o el croissant, o los churros. Es decir, hemos convertido el desayuno en la peor comida del día. Entonces, si quieres desayunar, genial, pero que sea un desayuno basado en comida real, ¿vale? Pues te haces tus huevos, o te haces... Incluso en el libro tenemos temas como gachas de avena, a quien le guste empezar el día con cereales. En fin, hay muchas formas de hacer un desayuno saludable, pero desde luego, si tú analizas lo que come el español promedio en el desayuno, es la peor comida del día. Entonces, si ese es tu desayuno, lo mejor que puedes hacer es saltártelo. Es que es curioso porque a nadie se le ocurriría, no sé, cenar todos los días croissants o cereales comer todos los días, ¿no? Es una raíz. Exacto. Parece que estamos normalizados. Bueno, pues sí, es normal, es el desayuno normal y ya está. Exacto, es lo normal meterte tu leche desnatada con colacao en el caso de los niños, que es 75% de azúcar, y a eso le añaden 2 magdalenas y las galletas. Y, por supuesto, el jugo de naranja envasado, que también tiene azúcar y en fin. Y eso lo consideramos normal y es lo que muchas veces recibimos desde la industria y desde las... Sabemos, bueno, este tema es que me enciende, ¿no? Las galletas dinosaurios con el logo de la Asociación Española de Pediatría y este tipo de cosas que no solo nos enseña a comer mejor, sino que ponen su sello de aprobación a alimentos que son claramente perjudiciales para la salud. Y esto es un problema grave. Sí, bueno, ahí está. Mira, hoy justo revisando el libro de mi hija, que empieza este año en primaria, pues un poco así por encima, ¿cuál es la comida del desayuno? Claro, y te ponía leche, cereales, y claro, salía como una hamburguesa o así, como que eso no era, claro, digo, pues es que en mi casa desayunamos principalmente sobra, vamos a tener un problema con la profesora, cuando, ¿sabes? Que pues sí. Es muy metido culturalmente al final, o sea, fíjate, hasta de pequeño, ¿sabes? En el colegio es una cosa normal, ¿no? Sí, es así. También depende mucho del país, ¿no? Yo, por ejemplo, en México, pues es bastante habitual, mucha gente desayuna huevos. Si vas a Asia, verás que la gente desayuna como cualquier comida. La gente tiene puestitos en la calle en Asia y los ves desayunando su sopa de pescado o su pato o con arroz o lo que sea. Y muchas cafeterías en España, por ejemplo, tú vas y te pides unos huevos y dices, no, va a desayunar, no, tenemos la repostería, ¿no? Y esto es así, porque efectivamente está aceptado culturalmente que el croissant con mermelada es un desayuno perfectamente válido y no debería. Y has comentado tú que tú no sueles desayunar, sueles hacer 16 horas de ayuno. Yo decía que suelo desayunar, menos el fin de semana generalmente me lo salto. El fin de semana generalmente sí que no desayuno. Lo que yo hago es intentar mantener un ayuno de 12 horas, o al menos 12 horas al día. Es decir, desayuno un poquito más tarde, quizás 7, 8 de la mañana, y ceno relativamente temprano, tipo también 7, ¿no? Con lo que a las 8 he terminado de cenar y tengo ese espacio al menos a diario de 12 horas y luego complemento algunos fines de semana generalmente con ayunos más largos, generalmente 16 horas, es decir, desde la cena de un día hasta la comida al día siguiente, o en algunos casos lo extiendo más y hago un ayuno de 24 horas, ¿no? Más o menos ese es mi esquema a nivel de ayuno intermitente. Yo he notado que si alguna vez lo he hecho de 16 horas, que si estás entrenando fuerte, joder, luego te cuesta meterte, ¿no? La cantidad de comida que te pide el cuerpo, porque se te llena la tripa simplemente en el resto de comidas, ¿no? Que
Claro, a ver, uno de los beneficios del ayuno intermitente es que te ayuda a comer menos, ¿no? Entonces, eso es bueno para muchas personas. Es malo si estás en una fase de volumen, pues claro, concentrar la ventana de comida a 8 horas, pues te complica meterte 3.000 calorías, ¿no? Por ejemplo, si es tu caso o lo que sea, en un espacio tan corto. También, de nuevo, no... Lo importante al fin y al cabo es la ingesta calórica a lo largo de la semana, por decir algo, y no pasa nada tampoco si un día comes un poquito menos, ¿no? Entonces, bueno, se puede regular de muchas maneras. Vale. Bueno, vamos a salir de la alimentación, de este tema farragoso. Bueno, háblanos de tu programa de entrenamiento desencadenado. Te pregunto por ese porque, bueno, es más o menos pues, lo que hago yo aquí en el blog y en la radio de calistenia, de street workout, este tipo de cosas, y entrenar en tu casa sin material, que bueno, que es básicamente también lo que promueves tú con este programa, ¿no? Cuéntanos un poco. Va. Exacto. A ver, al principio no profundicé mucho en mi historia, pero yo era de los que iban al gimnasio religiosamente durante años, entrenando maquinitas, cintas de correr, ¿no? Y tenía muy pocos resultados. Entonces, después de años y años, mucha frustración, pues empecé a investigar. Me di cuenta de que las personas que estaban realmente en forma, fuerzas de soldados, fuerzas especiales, etcétera, no entrenaban con máquinas, entrenaban principalmente con su cuerpo, algunos elementos sencillos, como kettlebells, algo de peso libre, etcétera. Entonces empecé a aprender mucho más sobre programación, sobre combinaciones de ejercicios, sobre progresiones, etcétera. Y bueno, desencadenado es el resultado de todo ese proceso, ¿no? Donde yo fui el primer usuario realmente, después lo fui probando con mi grupo cercano, los resultados de la gente pues eran muy buenos, mucha gente pues salió del gimnasio y empezó a entrenar en su casa, en el parque, etcétera. Y ya con el blog lanzado, pues se convirtió poco después en un libro, ¿no? Al principio era simplemente unas hojas ahí escritas con progresiones, con bloques de sesiones y tal. Y eso es desencadenado, el subtítulo es Tu cuerpo es tu gimnasio, ¿no? Y eso intento transmitir, o sea, que al igual que tú, ¿no? Que no necesitas mucho para estar en forma, para tener un cuerpo atlético, un cuerpo armonioso, y que si sabes usar este cuerpo, pues es tu mejor gimnasio, ¿no? Y un poco ese es lo que intento transmitir con Desencadenado, tanto desde un punto de vista más filosófico, teórico, como después aplicado a 10 semanas, con 4 entrenamientos semanales concretos, programados, con niveles, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, sin material realmente, bueno, hace falta una barra, ¿no? Simplemente en la que colgarte. Yo a todo el mundo le digo, para hacer ejercicios de tirar, sin barra complicado. Pero bueno, solo con la barra, que eso vale poco, ya tenemos el gimnasio. Exacto. A ver, hay alternativas, no puedes ponerte bajo una mesa sólida o puedes utilizar... yo a veces que estoy de viaje, pues puedes utilizar un par de sillas y colgar una barra de escoba o comprar un PVC que cuesta pocos euros y ponerlo ahí. O sea, hay alternativas, pero desde luego una barra dominada, te estás de colgar en la puerta, te cuesta 20 euros y es una gran inversión. Lo que te vale una cuota al gimnasio de un mes. Menos. Por eso. Bueno, y ahora acabas de lanzar otro programa de entrenamiento. Cuéntanos. Hace bien poquito. Sí, hemos lanzado ahora Unbreakable. Es como el siguiente paso, ¿vale? Para bien o para mal, el móvil se ha convertido ya casi en una extensión del cuerpo humano, ¿no? Ahí lo llevamos todo, estamos todo el día pegados al móvil y cada vez más gente demandaba la posibilidad de tener algo más interactivo que un PDF, de tal manera que tengas todo el entrenamiento en la mano, ¿vale? Los vídeos, los tiempos, los resultados, la progresión. Y eso es Unbreakable, ¿vale? Desde el punto de vista tecnológico, por así decirlo. A nivel de entrenamiento, también es un poco la progresión de Desencadenado, es un poquito más duro. Incluye también opcional kettlebell. Si no tienes kettlebell, lo reemplaza por ejercicios corporales similares o equivalentes. Y también cubre algunas carencias quizás de Desencadenado, ¿no? Por ejemplo, en Desencadenado hago poco énfasis en mejorar la calidad de movimiento, en proponer esquemas concretos de calentamiento y movilidad. Y creo que estos son fundamentales, ¿no? Creo que son importantes y por eso también Unbreakable, y de ahí el nombre, ¿no? Inquebrantable, ya que incluir este tipo de trabajo en tus entrenamientos pues te va a hacer mucho menos vulnerable a lesiones y a un montón de problemas posturales que cada vez impactan más la salud de la gente. Y bueno, lo lanzamos hace poco más de un mes y la verdad que la respuesta de la gente ha sido muy positiva. Así que también muy, muy contento con Unbreakable y la ventaja de que sea tecnológico, que tenga una plataforma tecnológica, es que lo puedes modificar por detrás, ir ajustando, metiendo más inteligencia y eso también creo que lo hace muy potente.
Me parece muy importante esto, la parte esta de ejercicios correctivos y tal, porque sobre todo a medida que vas cumpliendo años, ¿sabes? Se notan esas carencias. Yo ahora mismo estoy siguiendo ahora mismo un programa de gimnasia deportiva, se llama Gymnastic Bodies, y hace mucho énfasis en la movilidad, muchísimo. Y hasta que no te pones a hacer ese tipo de ejercicios no te das cuenta de que eres un tronco, o sea, que es que no... Tienes mucha fuerza, pero ese rango de movilidad no le tienes directamente. Entonces, trabajar sobre eso es que me parece fundamental, sobre todo a medida de eso, que vas cumpliendo años, que siempre me duele el hombro, pues es por eso, porque no tienes movilidad, ese tipo de cosas. Exacto, yo siempre digo un poco esta cita de Gray Cook, ¿no? Que es primero muévete bien, después muévete mucho y te encuentras que lo general es que la gente se empieza a mover mucho y se mueve muy mal. Entonces desarrolla, como tú dices, fuerza, desarrolla potencia, pero su base de movimiento es muy mala, ¿no? Entonces generamos personas muy vulnerables a lesiones. Es decir, si tú no desarrollas una capacidad básica de movimiento, pues seguramente cuando generes unas piernas muy fuertes o unos brazos muy fuertes, pues vas a generar unas tensiones en el cuerpo y unas necesidades de movilidad que al carecer de ellas, pues vas a lesionarte, ¿no? Y esto, ¿cuál es el problema? Que a los 20-25 años, pues no lo notas, ¿no? Tu cuerpo es capaz de tolerar mucho castigo, pero luego cuando llegas a los 40, a los 40 y pico, pues sí te empiezan a pasar factura, entonces es importante ir corrigiendo esto desde la base. 100% de acuerdo. Bueno, Marcos, pues esto es todo. No tengo ya más preguntas. Muy bien, Sergio, pues nada, mucha suerte con el proyecto y nada, un placer, como te digo, estar aquí contigo, compartiendo, hablando de las cosas que más me gusta hablar. Así que un placer y seguimos en contacto. Oye, perdona, que se me ha olvidado. Bueno, ya has dicho dónde te encontramos. ¿Dónde más te encontramos? Que sé que tienes por ahí otro proyecto en marcha. Bueno, o sea, yo creo que Fin de Revolucionario es como mi base de operaciones, ¿vale? finderevolucionario.com, ahí está todo, las redes sociales, los libros, los programas, etcétera. Y por otro proyecto supongo que te refieres tengo otro blog que es vidarevolucionaria.com, porque mi pasado, como decía, yo no soy profesional del deporte como tal, ¿no? Llevo muchos años de investigación y de estudio, pero mi trabajo anterior tenía mucho más que ver con temas de consultoría, de negocios, etcétera. Entonces, y la gente, y todo ese conocimiento que tenía de antes y experiencia con otras empresas me ha ayudado también a conseguir que Fin de Revolucionario tenga más visibilidad, ¿no? Tenga la visibilidad que tiene hoy en día. Y mucha gente me decía, oye, pues ahí échame una mano, y cómo puedo conseguir generar algo diferencial, y cómo puedo difundir mi trabajo y vivir de mi pasión, como haces tú. Y fruto de eso, pues saqué otro blog que es Vida Revolucionaria, donde, bueno, es un poco más personal, si quieres, más filosófico, pero orientado, pues eso, al mundo del emprendimiento, al mundo de, no sé, de la filosofía de vida, si quieres llamarlo así. Y por ahí, pues también, a quien le interese esos temas, pues también me puede seguir por ahí. Perfecto. Pues ya sí que ya no hay nada más. Bueno, Marco, pues nada, muchísimas gracias de verdad por haber venido y un placer. Venga, Sergio, igualmente, cuídate. Un abrazo. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado la entrevista con Marcos y que hayáis aprendido alguna cosilla, sobre todo que podéis aplicar. Y yo me quedaría, si solo me tuviera que quedar con una cosa, con lo más importante, que es ser críticos con lo que leemos por ahí, ¿no? En prensa, en internet o incluso en mi blog. O sea, cualquier cosa que leáis, sed críticos con ella y si encontráis un titular muy sensacionalista, pues igual no dice toda la verdad, ¿no? Pues nada, bueno, ya sabéis que si os ha gustado os agradezco muchísimo una valoración de 5 estrellas o un me gusta en iVoox. Y nada más, de nuevo agradecer a Marcos el haber venido al podcast y muchísimas gracias a vosotros por estar ahí. Así que nada más, un abrazo y hasta la semana que viene.